De vuelta como invitado, el teniente coronel, hago la corrección, Pancho Quini, y le voy a decir ahora coronel, gracias. Soy muy malo para eso de los cargos militares, pero gracias por la corrección que nos lo dijo en el corte comercial. Coronel, le decía yo, le hacía la pregunta, Estados Unidos está en la capacidad, está en el momento económico, el presidente Barack Obama debería entrar en una guerra para poder enfrentar a ISIS frontal y concreta. Bueno, hace pocos meses el presidente Obama dijo que si un equipo de segunda categoría se pone la camisa de los Los Ángeles, del equipo de baloncesto de los Los Ángeles Lakers, que sus jugadores no se convierten en Kobe Bryant. O sea que ISIS no era una amenaza para los Estados Unidos. Ahora, pocos meses después, esta semana, el secretario de Defensa dice que ellos representan una amenaza peor de cualquier otra que hemos visto. O sea, serán capaces de atacarnos de una forma peor de los ataques que sufrimos en el 9/11. Si ese es el caso, nosotros no podemos seguir con una política de pinchazos de alfiler. Tenemos que tirarle el fregadero de la cocina. Tenemos que ir con todo si la amenaza es tan grave. Coronel, yo aquí veo una cierta ambigüedad y lo señalaba usted muy bien. Primero no eran una gran amenaza. Después vemos imágenes terribles de la decapitación de un periodista y de la amenaza de matar a otro que está en su poder. Y ahora se convierte en una gran amenaza. Esto no es un manejo de relaciones públicas para poder convocar a la comunidad internacional a participar en una persecución detrás de ISIS. Es decir, ¿por qué un cambio de postura tan rápido o es que no se daba la información concreta? No creo que sería exitosa una movilización de la comunidad internacional para una intervención bélica en el Medio Oriente por los Estados Unidos con la participación de otros países. Fue un fracaso en el 2003 y no es una estrategia que se pueda emplear hoy en día. Me está llegando información precisamente sobre este tema y hablan de que la mayor concentración, de acuerdo a inteligencia que se ha recibido, la mayor concentración de integrantes de ISIS estarían en Siria. En su momento, cuando el conflicto con Bashar al-Assad, y donde Estados Unidos estuvo a punto de intervenir, que fue muy criticado y que tuvo una... su línea roja. Claro, la línea roja, y que hubo una oposición fuerte por parte de Vladimir Putin, el presidente ruso, y esto creó mucha tensión. ¿Qué hubiera pasado? ¿Usted cree que si hubiera intervenido Estados Unidos en ese momento con Bashar al-Assad, las cosas hoy serían diferentes o sería el mismo escenario que estamos viviendo? Creo que sería el mismo escenario porque la intervención hubiera sido ataques aéreos. La intervención hubiese sido ataques aéreos, pero es lo mismo que están haciendo ahora. Es decir, Estados Unidos no Pero no tenido... estamos haciendo ataques aéreos en gran escala como hubiera sido el caso el año pasado en Siria. Pero no se tendría mayor control en el terreno hoy por hoy si Estados Unidos hubiera intervenido con el conflicto con Bashar al-Assad. No lo creo, porque la intervención tendría que ser de una escala tan grande que no tendría el apoyo político dentro de los Estados Unidos. El presidente no hubiera tenido la libertad de acción para intervenir de esa manera y tampoco no hubo una amenaza contra los Estados Unidos que merecía ese tipo de intervención. Pero el problema fundamental sigue siendo, primero, el conflicto en Siria, que ha dejado a casi 200,000 muertos. Segundo, la no incorporación de los pueblos sunitas y la represión de ellos dentro de los dos países, que resulta con 20 millones de personas que han creado un terreno fértil para un grupo de insurgentes que en este caso es violento al extremo. Pero ahora, el tema de este grupo violento al extremo se ha enfocado mucho hacia los Estados Unidos, pero hay otros países que están en peligro, además de la región, claro. Y la pregunta es, ¿por qué la reacción siempre tiene que ser intensa por parte de Estados Unidos y no de otros países? Por ejemplo, Gran Bretaña. Y yo le pregunto a usted, ¿no deberían, no la comunidad internacional como tal, pero países que pueden ser un objetivo también para ISIS, no deberían también entrar en una especie de coordinación con Estados Unidos para poder enfrentar al grupo? Yo creo que los Estados Unidos sufren un grave problema, es que las razones que nosotros usamos para la intervención hace 10 años, no fueron aceptadas y fueron demonstradamente falsas después que nosotros invadimos ese país. No tendremos la oportunidad de establecer una coalición que entre allá o apoye una intervención en el Medio Oriente. Me habla usted de las armas de destrucción masiva, ¿cierto? Que nunca aparecieron. Las no existentes, exactamente. Bien, si hoy por hoy, coronel, usted tuviera que desarrollar una estrategia para enfrentar a ISIS, desde el punto de vista y la perspectiva militar y el conocimiento que tiene usted para la estrategia, ¿cuál sería la idónea en este momento para Estados Unidos?
Yo creo que sería encontrar un consenso entre los gobiernos que apoyan los diferentes lados y conseguir cómo cerrar la brecha que ha durado ya siglos, o sea, va a ser casi imposible de lograr eso, resolver el problema fundamental que es el conflicto entre las dos religiones, los sunitas y los chiitas. Ese es el problema que se tiene que resolver. Entonces, en un país como Irak, tienen que tener un gobierno inclusivo, donde existe el derecho, donde tengan unas fuerzas armadas que controlen todo el territorio nacional y donde todos los ciudadanos o todos los pueblos que vivan en ese país coexistan y tengan las mismas aspiraciones y apoyen totalmente a su gobierno nacional. Ese no es el caso en Irak y no es el caso en Siria. Y nosotros no podemos imponer esa solución en esos países. Me parece, estoy sorprendido, se lo voy a decir, porque con una mentalidad y un crecimiento en el ámbito militar, y yo esperaba escuchar de parte de usted, coronel, alguna estrategia de ataque, pero lo veo más ubicado en un tema de unificación, en un tema de integración, en un tema de inclusión. ¿Definitivamente cree que el ámbito militar en este momento por parte de Estados Unidos no debe ser el principal elemento? Bueno, Clausewitz dijo que la guerra es una extensión de la política. Lo que se necesita aquí es una solución política para una convivencia entre esos pueblos y no correligionarios, pero entre los que son de diferentes campos. Si ellos quieren seguir atacándose y no quieren convivir, entonces nosotros no podemos resolver ese problema. De la misma manera, estamos viendo, por ejemplo, en Afganistán, que nosotros no estamos consiguiendo efectivamente un consenso político duradero que seguirá después de la salida de las fuerzas de los Estados Unidos. Le agradezco muchísimo.